Hola, buen día chicos. Vamos a iniciar con otro nuevo video, ¿sí? Ahora vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, con su acrónimo MRU. Es importante entender que este movimiento, pues, es en una dimensión. Cuando hablamos de dimensiones, ya te han explicado posiblemente en la secundaria y en matemáticas, te hablaron de que el plano cartesiano, por hablar del plano cartesiano, este plano cartesiano pues tiene dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, un movimiento en una dimensión significa que un objeto se va a mover ya sea sobre el eje de las X o ya sea sobre el eje de las Y, ¿sí? Entonces, cuando dejamos caer un objeto, la gravedad hace que todas las cosas, pues viaja en línea recta. Entonces quiere decir, por ser vertical, pues diremos que se desplaza en el eje de las Y. Y cuando un objeto se desplaza de forma horizontal, pues decimos que se está desplazando en el eje de las X. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme, como puedes ver, es cuando un móvil describe una trayectoria recta. Es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. Podemos decir que hay 4 características que lo distinguen. Movimiento que se realiza sobre una línea recta, velocidad constante, implica magnitud y direcciones constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. La aceleración es nula. Entonces, para que entiendas qué significa movimiento rectilíneo uniforme, significa que un objeto se mueve, ¿sí?, en línea recta a una velocidad constante. Una velocidad constante quiere decir que no hay aceleración, que la aceleración es nula, ¿sí? Por eso se llama uniforme, quiere decir que la velocidad es constante. Nosotros podemos graficar este tipo de movimiento. Nos vamos a dar cuenta que se nos va a generar una pendiente, donde colocamos la distancia y el tiempo, y tendremos siempre una pendiente. Podemos decir que presenta un grado de una función lineal, ¿sí? Bueno, entonces es nosotros cómo podemos graficarlo. Aquí podemos ver en esta imagen cómo este coche se está desplazando según a 100 km por hora, ¿sí? Cada vez que avanza pues una cantidad de distancia, pues va cambiando el tiempo, pero podemos ver que está a una velocidad constante. Bueno, este movimiento rectilíneo uniforme, si un automóvil se mueve en una carretera plana y recta y su velocímetro indica 75 km por hora, al cabo de una hora habrá recorrido 75 kilómetros, en 2 horas 150 kilómetros, en 3 horas 225 kilómetros y así sucesivamente. Al graficar esta velocidad, como te decía, iniciamos en la primera hora de una velocidad de 75, en la segunda hora 150, en la tercera podemos decir que ¿cuál será la velocidad en 6 horas, en 7, en 8, en 9? Pues será siempre la misma. ¿Cuánto? 75 kilómetros por hora. Y también nosotros podemos predecir en base a esto, pues cuál será la distancia recorrida, porque al final de cuentas la velocidad es constante y podemos ver que la pendiente que se forma es una función lineal, ¿sí? Entonces es así como nosotros la X lo ponemos el tiempo lo ponemos en el eje de las X y la distancia lo colocamos en el eje de las Y, ¿sí? Y es así como hacemos nuestra gráfica, ¿sí? Pero a lo que te quiero entender, un movimiento rectilíneo uniforme es en línea recta, ¿sí? Línea recta. Aclaro, una forma es hacer una gráfica que ahí utiliza los dos ejes, pero el movimiento rectilíneo uniforme es en línea recta, ya sea horizontal o ya sea vertical. Bueno, seguimos. Vamos a hacer unos ejercicios matemáticos que más adelante te voy a mostrar, ¿sí? Bueno, que es el siguiente que ves aquí, ¿sí? Bueno, también este ejercicio de una gráfica, muy buen ejercicio, vamos a ver. Y más adelante, ahora vamos a entender el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como te decía, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues es aquel donde un objeto va a viajar, ¿sí?, en línea recta, pero su velocidad se va a ir incrementando. Esto que nos quiere decir que
su velocidad se va a ir incrementando. Por eso es uniformemente acelerado. La característica que vamos a encontrar aquí es de que la velocidad se incrementa y que la aceleración, ojo, es constante. Como podemos ver aquí, al inicio de esta observación, vemos que este coche lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿sí? Al pasar un segundo, nosotros ahora vemos que el coche ya lleva 16 metros sobre segundo, ya incrementó su velocidad, ¿sí? Al pasar al segundo 2, ¿sí? En 2 segundos, ahora este coche ya lleva 22 metros sobre segundo. Quiere decir que este coche, cada segundo que está pasando, se está incrementando su velocidad. ¿Cuánto? 6 metros sobre segundo. Por esto podemos decir que esa sería su aceleración y que es una aceleración constante. Entonces podemos decir que el incremento de la velocidad, ¿sí?, es algo característico que vamos a encontrar en este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como puedes darte cuenta, este movimiento pues fue descubierto por este señor llamado Galileo Galilei, que dejaba caer objetos desde una distancia y dedujo que todos caían a la misma, ojo, al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Ahorita te explico. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a hacer unos ejercicios con referente a esto. ¿Sí? Vamos a explicarte. Aquí tenemos uno. ¿Sí? Unos ejercicios con hacer. Y con esto terminamos. Bueno, por mi parte ha sido todo. ¿Sí? Si tienes dudas, te invito a que las expreses en la publicación.